Muy buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos. El Señor sea con nosotros en esta mañana mientras estudiamos su palabra. Hoy vamos, como hemos estado haciendo en los últimos domingos, a continuar estudiando nuestra confesión de fe. Y hoy vamos a iniciar o introducir el estudio del capítulo 15 de la confesión, el cual trata sobre el arrepentimiento para vida y salvación. Ahora, en el día de hoy yo no voy a tratar, como hemos estado haciendo, los párrafos o el texto directo de la confesión, sino que quiero traer algunos puntos para introducir el tema. Así que no vamos a hacer referencia a la confesión, pero vamos a estar estudiando el tema del arrepentimiento para vida y salvación. Como parte de ese estudio, quiero animarles a leer una porción, algunas páginas de la exposición a la Confesión Bautista de Fe de 1689 del Dr. Sam Waldron. Allí, en ese capítulo que trata sobre el arrepentimiento, él tiene una explicación bastante provechosa de qué es el arrepentimiento, basado en un análisis o en un estudio que hizo el pastor Albert N. Martin. Allí se encuentra la gráfica o el diagrama de un árbol, y a través de ese diagrama el pastor Martin explica qué es el arrepentimiento para vida. El hermano Gutiérrez hizo algunas copias. Si algunos de ustedes quieren tener copias de esto, pueden pedírselas a él. Y creo que es una muy buena lectura para llevarla a la casa y estudiar lo que su siervo estudió sobre el tema del arrepentimiento. Yo voy a estar haciendo alusión a algunas cosas de aquí, pero creo que es bueno que se lleven una copia y lo estudien en la casa. Muy bien. Habiendo dicho esto, vamos a orar. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Dios de gloria y de poder, que habitas en la altura de los cielos, que tiendes a la tierra por estrado de tus pies, que eres un Dios 3 veces santo. Nos acercamos ahora delante de ti para suplicarte que seas con todos nosotros en esta mañana mientras estudiamos esta doctrina tan importante para nuestras vidas. No nos desampares, oh Señor. Danos la capacidad de poder exponer y entender estas verdades de tu palabra. Y que ellas, Señor, nos lleven no solo a un entendimiento intelectual del arrepentimiento, sino a una práctica, a una vida que se conforma a las Escrituras. Amén. Te pedimos esto por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como dije, no voy a ir directamente al texto de la confesión de fe, sino que hoy vamos a hacer una introducción al tema del arrepentimiento, y para eso quiero denotar algunos puntos. Primero quiero iniciar trayendo una definición de lo que el arrepentimiento para vida es. Y me amparo para esa definición en la manera en cómo lo define la Confesión de Westminster, que como saben nuestra confesión tiene parte también de la Confesión de Westminster, y allí en esa confesión se define al arrepentimiento de la siguiente manera. Dice: el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se convierte de ellos a Dios, con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Repito, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, por la cual el pecador, teniendo un sentimiento de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo,
con dolor y odio de sus pecados, se convierte de ellos a Dios con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Y aunque no vamos a hacer un análisis detallado y profundo de esta definición, porque nos tomaría mucho tiempo, yo quiero en esta mañana rápidamente traer algunos puntos que se encuentran, o algunos elementos que se encuentran en esta definición. Lo primero que se nos dice allí es que el arrepentimiento para vida es una gracia de Dios, es una gracia. Y con eso se nos está indicando que el arrepentimiento que lleva al hombre a la salvación, el arrepentimiento para salvación es un regalo de Dios. El arrepentimiento para salvación es un regalo de Dios, es dado por Dios. El hombre en su estado caído, en su estado natural, no quiere por sí mismo arrepentirse de sus pecados. No quiere apartarse de sus pecados. No siente dolor y constricción por sus pecados. No quiere ir a Dios. No quiere convertirse a Dios. El hombre puede sentir temor por las repercusiones del pecado. El hombre puede tener vergüenza por lo que ocurre por el pecado, como se es visto por lo que hizo por el pecado. El hombre puede también tener temor al castigo por el pecado. Pero el hombre, ese dolor, ese odio hacia el pecado y esa necesidad de buscar perdón en Dios, eso no viene naturalmente en el hombre, eso es un regalo de Dios. Ese arrepentimiento que conduce al hombre a buscar la misericordia de Dios es una gracia. Lo segundo que vemos allí es que este arrepentimiento lleva a uno a tener, como dice los escritores de esta definición, un verdadero sentimiento de sus pecados. Y esto de sentimiento no trata de algo que siento en el interior solamente, sino que trata de un entendimiento, de una convicción de lo terrible que es el pecado. Ahora comienzo a entender, a comprender lo terrible, lo grande que son mis pecados en relación con Dios. Ahora comienzo a comprender que mis pecados han ofendido a Dios, han quebrantado la ley de Dios. Ahora comienzo a entender lo grande que son mis pecados, porque los veo en relación a aquel contra quien he pecado, y ese es Dios. Miren cómo se expresa esto en el Salmo 130, el verso 3, dice: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, aquí el salmista reconoce que su ofensa ha sido contra Dios. Entiende que sus pecados han sido la violación de la ley de Dios, han sido contra Dios. Y entiende también que eso que él ha hecho contra Dios merece castigo. ¿Quién, oh Señor, podría permanecer? Y el arrepentimiento para salvación incluye esto, un entendimiento de que lo que he hecho ha sido contra Dios y que ahora merezco el castigo de Dios. El arrepentimiento es una gracia salvadora. El arrepentimiento es un entendimiento de lo que es su pecado, de lo que el pecado es. En tercer lugar, el arrepentimiento para vida también incluye un conocimiento de la misericordia de Dios en Cristo. No solamente reconozco que he pecado contra Dios, no solamente reconozco
que mis pecados contra Dios merecen condenación, pero también incluye la realidad de que ahora me amparo y veo que mi única solución para ese pecado es Cristo Jesús. Si ese arrepentimiento ha de ser para vida, el pecador tiene que conocer la misericordia de Dios en Cristo. De lo contrario, no será para vida. No será para vida. Será como el arrepentimiento de Judas. Judas sintió dolor por el pecado. Judas reconoció, lloró amargamente, reconoció que había pecado, pero ese arrepentimiento no lo llevó a buscar la misericordia de Cristo. Ese arrepentimiento no lo llevó a ver la misericordia de Dios. Mira lo que vemos allí en ese mismo Salmo 130. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, Señor, podría permanecer? Pero no me quedo allí. Versículo 4. Pero en ti hay perdón para que seas temido. En ti hay perdón. Encuentro misericordia en ti. He entendido que mi pecado es grande. He entendido que mi pecado merece la condenación, pero no me he quedado ahí. Ahora entiendo que mi única esperanza es Cristo Jesús. El arrepentimiento es una gracia. El arrepentimiento me hace entender lo grande de mis pecados. El arrepentimiento me hace buscar la misericordia de Dios en Cristo. Pero no solamente eso, el arrepentimiento ahora me lleva a convertirme de mis pecados hacia Dios. El pecador que ha experimentado un verdadero arrepentimiento no solo se sentirá mal por el pecado, sino que también los abandonará, se apartará de ellos. El pecador que se ha arrepentido con un arrepentimiento para vida no va a persistir en el pecado. No va a insistir en el pecado, sino que se volverá de sus caminos hacia Dios. Irá de la oscuridad a la luz. Se volverá ahora a vivir una vida para Dios, según la ley de Dios. Este hombre arrepentido, este hombre o mujer arrepentido ahora tomará una nueva determinación, una nueva dirección. Esto lo vemos descrito en Hechos, capítulo 26, versículos 19 y 20. Pueden ir allá, hermanos, para que lo vean. Hechos, capítulo 26, versos 19 y 20. Dice allí, por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles, que debían arrepentirse. Pero no se pueden quedar ahí. Debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Volvernos a Dios, hermanos, implica que nos pasamos de andar en una vida de tinieblas, ahora andar en una vida en luz. Nos vamos de una vida caracterizada por violar la ley de Dios a pasar una vida caracterizada por amar los mandamientos de Dios, por amar a Dios. Es una nueva, como dice la definición de la confesión, es una nueva determinación de alcanzar una nueva obediencia. El arrepentimiento para vida no deja a un hombre igual como está. Hay un cambio de vida en él. Se vuelve a Dios.
Bueno, hemos visto esta definición de lo que el arrepentimiento es. Como dije, hay mucho que se puede tratar en esto, por eso les animo a que vean el análisis que el pastor Albert Martin hace sobre el tema del arrepentimiento. Hemos visto una definición, hemos visto que ese arrepentimiento involucra una gracia, es un regalo de Dios, es un sentido, un reconocimiento de lo que el pecado es, lleva al hombre a la misericordia, a buscar la misericordia en Cristo y lo lo lleva a convertirse a Dios, a ir a Dios, buscar obedecer a Dios. Muy bien, en segundo lugar vamos a ver la particularidad o algunas particularidades del arrepentimiento para salvación. Y lo primero que podemos decir es que el arrepentimiento para vida es uno que involucra a todos los pecados. El arrepentimiento para vida es uno que involucra a todos los pecados, se aplica a todos los pecados. En otras palabras, no existen pecados tan pequeños que no necesitan que nos arrepintamos de ellos. No hay pecados tan pequeños que no merezcan la condenación de Dios. Aunque a menudo tendemos a dividir los pecados en categorías o grados, la Biblia es clara en señalar que quien viola el más pequeño de los mandamientos es culpable de violar toda la ley de Dios. Y eso es lo que vemos en Santiago capítulo 2, versos 10 y 11. Dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Cualquiera que tropieza en un punto se ha hecho culpable de todos. Todos los pecados necesitan del arrepentimiento. Todos los pecados, sean grandes o pequeños, requieren ser cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. No hay ningún pecado por el cual no necesitamos arrepentirnos. No hay ningún pecado tan pequeño que no merezca la condenación de Dios. Así que lo que vemos aquí es que el arrepentimiento para vida y salvación es aplicable a todos los pecados, envuelve todos los pecados. Lo segundo que debemos decir es que este arrepentimiento para vida es uno que está intrínsecamente unido a la fe. Está unido a la fe. Hay un vínculo inquebrantable que existe entre el arrepentimiento y la fe. La fe y el arrepentimiento pueden ser estudiados por separado, pueden entenderse por separado, pueden distinguirse el uno del otro, pero el arrepentimiento y la fe no pueden ser separados, pueden ser estudiados. Esto es el arrepentimiento, esto es la fe, pero el arrepentimiento y la fe están intrínsecamente unidos en la salvación. Alguien llamó al arrepentimiento y la fe los hermanos siameses. Son distintos, pero están unidos. Donde hay un verdadero arrepentimiento, hay una verdadera fe. Donde hay verdadera fe, hay un verdadero arrepentimiento. Y esto lo decimos porque es lo que se muestra en las Escrituras. Lo vemos claramente en las Escrituras, en múltiples pasajes, solamente voy a mencionar dos. Dice allí en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed. La fe y el arrepentimiento se presentan juntos.
Hechos capítulo 20, versos 20 y 21 dice, como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, el arrepentimiento y la fe aparecen juntos. Son siameses inseparables. El profesor John Murray, hablando sobre esto, dijo, el arrepentimiento es gemelo de la fe. No podemos concebir uno sin el otro, por lo que el arrepentimiento estaría unido a la fe en el orden de la salvación. La conversión es simplemente otro nombre para el arrepentimiento y la fe unidos. Y por lo tanto, estaría englobada en ambos. La fe que conduce a la salvación es una fe penitente. Y el arrepentimiento que lleva a la vida es un arrepentimiento lleno de fe. La fe salvadora está impregnada de arrepentimiento y el arrepentimiento está impregnado de fe. Es imposible separarlos. Y esto es muy importante, hermanos, porque con mucha frecuencia vemos a personas que dicen, yo creo en Dios, yo creo en Cristo. ¿Te has arrepentido de tus pecados? Yo no tengo nada de qué arrepentir. Yo no tengo nada de qué arrepentir. ¿Tú te arrepientes de tus pecados? Sí, yo me arrepiento de mis pecados. He sido malo. He violado la ley de Dios. Hice esto y lo otro. ¿Y dónde está tu confianza de que Dios ha perdonado tus pecados? No porque yo hice esto y lo otro. No, yo lo arreglé, hice aquí y allá. Tu confianza está en tus obras, no en Cristo. El arrepentimiento y la fe están unidos. El arrepentimiento que lleva a la vida es un arrepentimiento lleno de fe. La fe salvadora está impregnada de arrepentimiento y el arrepentimiento está impregnado de fe. Ambos están unidos. Ambos deben aparecer juntos. Muy bien, en tercer lugar, una de estas características de la fe salvadora es que el arrepentimiento, hermanos, no es la causa del perdón. El arrepentimiento no es la causa del perdón. El arrepentimiento, por más sincero que sea, no merece el favor de Dios, no obliga a Dios a perdonarnos. Confiar en nuestro arrepentimiento para merecer el favor de Dios sería quitarle la gloria a Cristo y hacer de nuestra salvación, hacer que nuestra salvación dependa de una obra. Nuestro arrepentimiento, ese reconocimiento de que hemos violado la ley de Dios, ese reconocimiento de que violar la ley de Dios merece castigo, ese entendimiento que nuestra esperanza está solo en Cristo Jesús. Ese arrepentimiento no compra el perdón de Dios. No obliga a Dios a perdonarnos. No es la causa del perdón. Y es importante que entendamos esto porque hoy día ideas como estas son las que sustentan la idea o la doctrina antibíblica que algunos entienden, algunos como la Iglesia Católica Romana, con respecto a la idea de la penitencia.
Se intercambia el arrepentimiento para salvación, el arrepentimiento bíblico por la penitencia. La penitencia, según la Iglesia Católica, es un sacramento esencial para el perdón de los pecados y la obtención de la gracia de Dios. Es un sacramento esencial para el perdón de los pecados y la obtención de la gracia de Dios. A esta penitencia se le conoce también como el sacramento de la reconciliación o confesión, y su función principal es reconciliar al pecador con Dios y con la Iglesia. Miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su capítulo número 4, artículo 1446. Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia. Ante todo, para los que, después del bautismo, hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionando la comunión eclesial. En otras palabras, la salvación se pierde. El sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. El sacramento de la penitencia ofrece a estos, aquellos que han perdido la salvación, una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Los padres de la iglesia presentan a este sacramento como la segunda tabla de salvación después del naufragio, que es la pérdida de la gracia. Justificados por obras. Justificación por obras. No es el arrepentimiento bíblico. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son estos actos de penitencia que según la Iglesia Católica van a lograr nuestra justificación? Ellos mencionan 3. Dice la contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción. Artículo 1451. Ahí se habla de la contrición. Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Debemos sentirnos mal por el pecado. Debemos sentir dolor por el pecado. Pero ese dolor no obliga a Dios a perdonarnos. No es la base de nuestro perdón. No es la base de nuestro perdón. La contrición. En segundo lugar, la confesión. Artículo 1456. La confesión de los pecados. Estoy citando el Catecismo de la Iglesia Católica y estoy citando directamente desde la página del Vaticano, no me lo estoy inventando. La confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente, incluso si estos pecados son muy secretos. Para ganar mi justificación, pues yo debo sentirme mal del pecado, pero debo aparecerme a las puertas del sacerdote y confesar mi pecado. Y esperar de un hombre absolución. En tercer lugar, la tercera penitencia es la satisfacción. La satisfacción, y esa se describe en el artículo 1459. La absolución quita el pecado. La absolución que el sacerdote te otorga luego de la confesión, esa absolución, dice la Iglesia Católica, esa te quita el pecado. Pero no es suficiente. Puesto, dice el Catecismo, no remedia todos los desórdenes que el pecado causó.
Por tanto, debe haber algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. En otras palabras, lo que va a lograr mi justificación va a ser que si robé, devuelva lo que robé. Que si hice daño a alguien, lo repare. Eso es salvación por obras, hermano. Eso es salvación por obra. Y esto, hermanos, esta enseñanza intenta reemplazar a Cristo Jesús y tomarle y quitarle aquello que solo le pertenece a Dios. El perdón de los pecados es una prerrogativa de Dios. Ningún hombre puede absolver a otro de sus pecados. No existe ninguna obra humana, no hay ninguna obra que podamos hacer para ganar el favor de Dios. En eso la palabra de Dios es clara y categórica. Efesios capítulo 2, versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras. No por obras. El verdadero arrepentimiento no es un sistema de intercambio. No es una forma en la que podemos ganar el perdón de Dios. La justificación no se puede lograr por sentirnos mal por el pecado. La justificación no se puede lograr por intercambiar algo por el pecado, por confesar nuestros pecados a un hombre, ni siquiera por hacer retribución de eso. La justificación no se logra así. Ningún líder, ningún hombre tiene la capacidad o puede darse la atribución de sustituir a Cristo Jesús en perdonar nuestros pecados. Pastor, pero ellos no han dicho que ellos... Artículo 1461. Puesto que Cristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación, dice la Iglesia Católica, puesto que Cristo confió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación, los obispos, sus sucesores y los presbíteros, colaboradores de los obispos, continúan ejerciendo este ministerio. En efecto, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen, cito literalmente, tienen el poder de perdonar todos los pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es una blasfemia. Ningún hombre tiene la autoridad de perdonar los pecados. Eso es una prerrogativa solo de Dios. Solo de Dios. Nuestra justicia, nuestra justificación es solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No a través de ningún hombre. Ningún hombre puede limpiar, ningún hombre puede absolver el pecado. Ningún hombre nos puede dar absolución del pecado. Es una prerrogativa solo de Dios. Daniel, capítulo 9, versículo 9 dice, al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón. Isaías, capítulo 43, versos 25. Yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo. Yo, no otra persona, yo soy el que borro tus transgresiones. Éxodo, capítulo 34, verso 7.
Entonces, verso 6, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. El Señor es el que borra nuestros pecados. No ningún hombre, no ninguna iglesia. Es el Señor que se toma esa prerrogativa. Él es el que dice: yo tendré misericordia de quien tenga misericordia. Quizás haya alguna persona en medio de nosotros o que esté escuchando este mensaje que tenga dudas. Dice, bueno, pero en Juan capítulo 20, verso 23 dice: Jesús dijo a sus apóstoles: a quienes perdonéis los pecados, estos les serán perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Ahí está. Y de hecho, este pasaje que la Iglesia Católica usa para justificar el que ellos tengan el poder de perdonar. A quienes perdonéis los pecados, estos les serán perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les serán retenidos. Hermano, pero esto no es lo que quiere decir este pasaje. En esta declaración, Jesús dice esa declaración que el Señor da a sus discípulos y que por extensión da a la iglesia, no se refiere a la autoridad divina para perdonar pecados. Lo que esta declaración está afirmando, y esto es importante, lo que esta declaración está afirmando es la autoridad que tiene la iglesia de afirmar la conversión o no de un individuo. Afirmar de que realmente una persona ha recibido el perdón de sus pecados. No de otorgar el perdón. La iglesia no tiene autoridad para perdonar o no los pecados, pero sí tiene la autoridad de afirmar que la conversión o no de una persona es real. Si alguien vive una vida sin arrepentimiento o si rechaza abiertamente el evangelio, la iglesia tiene la autoridad dada por Dios de reconocer lo que es evidente, reconocer lo que es claro ante nuestros ojos y aquello que es conforme o no a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Y la iglesia tiene la autoridad de decir: por tus frutos, lo que vemos en tu vida parece que no has recibido aún la luz. Estás aún en tus pecados. Vayan a Mateo capítulo 18, el verso 15 en adelante. Mateo capítulo 18, el verso 15 en adelante dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bueno, pero ¿qué autoridad tienes tú para decirme que yo estoy en mis pecados? Que yo soy un pecador, que soy un impenitente. Bueno, según este pasaje, el Señor dio esa autoridad a la iglesia.
de seguir un proceso bíblico, de llamarte al arrepentimiento y de llamar aquello que es evidente. Y según la palabra de Dios, estás en tus pecados. Estás en tus pecados. La iglesia tiene la autoridad de denunciar a aquel que no quiere arrepentirse. Ahora, esta autoridad no es arbitraria. Esa autoridad no es arbitraria, sino que viene por razón de las Escrituras. Los cristianos no deciden qué está bien o qué está mal. Su afirmación de que alguien está o no en pecado no debe ser caprichosa, sino que debe estar apoyada en lo que las Escrituras declaran. También debemos entender, hermanos, que en esto el juicio de la iglesia no es infalible. También nosotros nos podemos equivocar. Nosotros no somos Dios. Pero el enfoque aquí no es si nuestro juicio es infalible o no. El punto aquí es que si somos incuestionablemente bíblicos y hemos hecho lo que la palabra de Dios nos dice, la iglesia tiene autoridad para llamar a una persona que está aún en sus pecados. Hermano, yo creo que esto es un punto muy importante, uno que debemos de ver las implicaciones que tiene para la iglesia de hoy. Ningún individuo tiene la autoridad para ignorar el juicio de la iglesia. Ningún individuo o organización tiene la autoridad para ignorar el juicio de la iglesia cuando este juicio está basado en las Escrituras. Y eso tiene que ver mucho con el desorden que nosotros vemos hoy en el mundo cristiano, donde vemos de manera rampante, preocupante, a personas en medio de la iglesia que pecan, son puestos en disciplina, son llamados en su pecado, se molestan con los líderes, se molestan con la iglesia, toman sus cosas y se van a otra iglesia y ya son recibidos como si nada. Borrón y cuenta nueva. Eso es un desorden. Por no aplicar y por no respetar el juicio de la iglesia, que nosotros vemos pastores que hacen desorden y hacen cuantas cosas en una iglesia. Y cuando son descubiertos en sus pecados, cuando son reprendidos por su pecado, lo único que hacen es que abren otra iglesia en otro lugar. O se van a otra iglesia y allá los reciben. Eso es un desorden, eso va en contra de la palabra de Dios. Cuando una iglesia ha determinado de manera bíblica, yo estoy siendo claro, no es infalible, puede haber equivocaciones, pero cuando una iglesia ha pasado un juicio, la iglesia, otras iglesias, deben tomar eso en serio. Deben tomar eso en serio. Nuestro Dios no es un Dios de desorden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y esto tiene grandes implicaciones porque quienes reciben o quienes reconocen a aquellos que han sido condenados y llamados por el pecado en otras iglesias, quienes los reciben y los reconocen, participan de sus pecados. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 22. No impongan las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Es un tema serio. Es un tema serio. Usted no puede aparecerse aquí. Qué linda la iglesia, qué bueno. ¿Quién eres? Oh, muy bien, yo soy cristiano. Oh, qué bien. ¿De dónde vienes? Vengo de otra iglesia, pero bueno, allá predican otra cosa, que si yo prefiero estar aquí. Ah, qué lindo. Pero te fuiste de allá armando caos, contienda, pleito, chismes, pecaste, fuiste llamado en disciplina y te quieres aparecer aquí como si nada ha pasado. Borrón y cuenta nueva. Eso no es así. Eso es así, eso no es así. Nosotros no podemos participar de tu pecado. Tú tienes que resolver ese problema. Eso es un desorden.
Muy bien, hermanos, en último lugar, ya estoy terminando. En último lugar, el último aspecto que tenemos que ver sobre el arrepentimiento es que el arrepentimiento es indispensable. Indispensable. El arrepentimiento es necesario para que Dios perdone nuestros pecados. Y eso se ve en múltiples pasajes de las Escrituras. Voy a leer por asunto de tiempo. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y los abandona, dice la palabra, hallará misericordia. El que se queda con sus pecados impenitente y no se arrepiente, dice la palabra de Dios, no prosperará. Lucas capítulo 13, versos del 1 al 5. En esta misma ocasión, dice, había allí algunos que le contaron acerca de los Galileos. Algunos vinieron al Señor Jesucristo y dice, en esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús dijo, ¿pensáis que estos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos porque sufrieron esto? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dice el Señor. Si no te arrepientes, perecerás. El arrepentimiento es indispensable. Si no te arrepientes, perecerás. Hechos capítulo 3, versículo 19. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Arrepentíos para que vuestros pecados sean borrados. El Señor no va a perdonar tus pecados si no te arrepientes de ellos. Debes arrepentirte de tus pecados. El arrepentimiento es indispensable. Quiero terminar en esta mañana trayendo un llamado a todos aquellos que se encuentran en este lugar que no se han arrepentido de sus pecados. Amigo, tú que no te has arrepentido de tus pecados, la Biblia es clara en demostrar, en presentar lo necesario del arrepentimiento. Señor Jesucristo, escuchaste diciendo, si no os arrepentís, vosotros pereceréis también. Amigos, si no te arrepientes de tus pecados, perecerás. Es necesario que tú reconozcas que has pecado contra Dios, que tus ofensas son contra Dios. Es necesario que abandones tus pecados. Es necesario que te vuelvas a Dios. Es necesario que sientas ese dolor y ese odio por tus pecados. Pero puede que tú digas, pastor, debo ser sincero, yo no siento ese odio y ese dolor por mis pecados. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, recordar que el arrepentimiento para vida es un don de Dios. Es un regalo. Ve a Dios y ruega para que te dé el arrepentimiento para vida. Dile, Señor, yo no siento ese dolor que se me está describiendo en esta mañana. Yo no siento eso por mis pecados. Dame el don del arrepentimiento. Que Dios te ayude a abrir tus ojos a lo horrible del pecado. Amigo, pero no solo esto. No solo esto. Necesitas también ver la misericordia de Dios en Cristo. Porque puede ser que tú estés dolido por tus pecados. Puede ser que tú hayas reconocido que has violado la ley de Dios. Pero puede que en esta mañana tú dudes de su misericordia. Que te preguntes hoy, ¿será posible que Dios me pueda perdonar? Sí, amigo, Dios te puede perdonar. Amigo, no seas como Judas, que no volvió a Cristo. Mira otro ejemplo en las Escrituras, sé como el hijo pródigo, que cuando vio sus pecados fue a su padre.
Buscó el perdón. Amigo, Dios es amplio en perdonar. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Sí, el Señor puede perdonar tus pecados. Ampárate de la misericordia de Dios. Reconoce tus pecados y ve a los pies de Cristo por perdón de ellos. Hay misericordia en el Señor. El Señor nos ayude a tener esto en nuestro corazón. Vamos a orar.